Sí, pero no se enoje. Aprendiendo a controlar nuestras emociones antes que ellas nos controlen a nosotros. Saludos, hermanos, qué privilegio estar juntos para estudiar la palabra del Señor. Las emociones expresan nuestro estado de ánimo y nos preparan para responder ante las diversas circunstancias de la vida. Por ejemplo, dos personas que pasaron una semana muy dura llegan a la iglesia el domingo. Uno de ellos experimenta el gozo de estar en la casa de Dios para pedir su ayuda y recibir nuevas fuerzas para seguir adelante. Esto fortalecerá su fe y lo preparará para recibir de Dios. Pero el otro llega abatido, en sentido de derrota y de fracaso. Está en la casa de Dios, pero no tiene fuerzas para alabar, para pedir, para buscar la bendición de Dios. Y esto lo predispone para salir de la iglesia igual o peor de como entró. Por eso mismo la Biblia dice en Proverbios 18:14, al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Proverbios 15:15 dice también, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Antes que la ciencia lo probara, la Biblia ya nos hablaba de los beneficios que aporta a la vida un alto nivel de afectividad, porque genera entusiasmo, energía, una mente despierta y una sensación general de bienestar espiritual y social, mientras que un bajo nivel de afectividad positiva genera fatiga, cansancio espiritual, mental y físico que provocan estados de ánimo negativos, tales como miedo, ansiedad, hostilidad y disgusto. Para una persona así, su sentido de apreciación y satisfacción de la vida será muy bajo. Se han descubierto también que las emociones negativas empujan a las personas a responder más con acciones físicas, tales como gritos, gestos de rechazo, de desagrado, de enojo, de frustración o de huida, y en algunos casos incluso con golpes a personas o a cosas, obstruyendo de esta manera la posibilidad de responder haciendo uso de nuestro razonamiento y sobre todo de nuestros recursos espirituales. Es que es más fácil responder con un grito que con un silencio, con un golpe que con una palabra de perdón. Es más fácil salir huyendo y dejar todo tirado que quedarse para enfrentar la situación. El grito, el golpe y la huida son reacciones físicas. El silencio, el perdón y el enfrentar responsablemente una situación son reacciones de una persona madura y espiritual. Con razón la Biblia dice en Proverbios capítulo 29 versículo 11, el necio da rienda suelta a sus impulsos, pero el sabio acaba por refrenarlos. Santiago capítulo 1 versículo 20, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Veamos ahora cómo estas verdades bíblicas se ilustran en la vida de Sansón, aunque tristemente de una manera negativa. Pues Sansón ignoró estos principios bíblicos y tuvo que sufrir las consecuencias. Por eso decimos que Sansón no tenía control de sus emociones. Sansón era un hombre muy enojado y resentido. Le hervía muy rápido la cabeza. Uno de los lemas de su vida era: me vengaré. Como leemos en Jueces capítulo 15 versículo 7, entonces Sansón les dijo: ya que esto habéis hecho, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de vosotros. En Jueces capítulo 14 se narra el incidente en el que Sansón mata a 30 hombres que sobornaron a su esposa para engañarlo. Imagínese usted, mató 30 hombres. Imagínese toda la fuerza y la violencia desplegada para matar 30 personas. Sin embargo, para Sansón esto no fue suficiente para descargar su enojo.
Pues dice el versículo 19 que todavía después de matarlos, regresó a la casa de su padre encendido en enojo. Esto confirma el punto. Sansón no podía controlar sus emociones. Dice Jueces 14:19, el versículo que mencionábamos anteriormente. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Otro ejemplo de los problemas emocionales de Sansón lo encontramos en Jueces capítulo 15, versículo 7, que dice: entonces Sansón les dijo: ya que esto habéis hecho, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de vosotros. Aquí vemos a Sansón resentido a tal grado que jura vengarse. El resentimiento no es más que un enojo continuado que de no resolverse satisfactoriamente se convierte en amargura. Por lo mismo decimos que el que se acuesta ofendido se levanta enojado. El que se acuesta enojado se levanta resentido. El que se acuesta resentido se levanta amargado. La Biblia es muy clara al describir las consecuencias de vivir una vida amargada. Veamos algunos ejemplos. Job capítulo 21, versículo 25. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Es que la amargura tiene el poder de contaminar hasta el más pequeño bocado de pan que probemos. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí se presenta la amargura como uno de los más grandes estorbos de la vida y que tiene un poder increíble para contaminar a los que nos rodean. Salmo 73, versículo 21 y 22 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. La amargura tiene el poder de anular nuestras facultades racionales y espirituales a tal grado que el salmista se compara con una bestia. Santiago capítulo 3, versos 15 y 16 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La amargura es un caldo de cultivo muy propicio para la intervención diabólica y para cualquier tipo de obra perversa. Y estos son solo unos ejemplos. Le preguntaron a un cocinero cuál creía que era uno de los platillos más deliciosos del mundo. Y sin vacilar respondió: la lengua. Luego le preguntaron acerca del peor de los platillos del mundo y volvió a responder: la lengua. Esto ilustra el papel protagónico que la lengua juega en la tarea de controlar o perder el control de nuestras emociones. Con razón, la Biblia dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La ira nos lleva a decir palabras sin pensar y a actuar irreflexivamente. Así como una palabra tiene el poder de enriquecer, crear sentimientos positivos y llenar de dicha y felicidad a una persona, también tiene el poder de destruirla. Cuando estés disgustado o sientas que estás a punto de decir algo ofensivo, haz una pausa. Antes de emitir un sonido, antes de mostrar un gesto, pregúntate a ti mismo y a tu Señor: ¿vale la pena decir esto? ¿Me arrepentiré más adelante de lo que voy a decir? ¿Agradarán al Señor mis palabras o le estaré abriendo una puerta al enemigo? Todo tiene su momento en esta vida. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7 dice que hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar.
Saber hablar y saber callar a su debido tiempo es una de las recomendaciones más fuertes de los sabios de todos los tiempos. Aún el necio, dice la palabra, cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Sansón tenía una fuerza física increíble, pero era un debilucho espiritual, incapaz de dominar sus emociones y aprender a cerrar su boca. ¿Cuántas personas con grandes títulos, con grandes experiencias en la vida, con tanta educación, con tantos recursos, son esclavos de sus propias emociones y terminan dañando y alejando de su vida incluso a sus seres más queridos? Porque para vivir la mejor de las vidas jamás bastarán las fuerzas o los recursos humanos. Necesitamos el perdón, el amor y el poder de Jesús para lograrlo. Con razón, Jesús dijo en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, qué bendición estar con Jesús, disfrutar de su amor, de su poder y de su ayuda para tener la mejor de las vidas. Como dice San Juan capítulo 10, el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué gran privilegio tener al autor de la vida en nuestro corazón para recibir su poder y su ayuda para cambiar, para ser mejor, para honrarlo a Él y bendecir a los que nos rodean. Que Dios nos ayude a crecer y a seguir adelante.